¿Se quitó la máscara? ¿O lo despojaron de su máscara? Son frases que hacen referencia a una personalidad ajena a la de uno, pero que por alguna razón uno la adopta o se identifica con ella. Así, por ejemplo, con una máscara de viejo, de Dios o de demonio, uno se identifica con esas personalidades. Y uno es entonces viejo, Dios o demonio. El uso de las máscaras es tan antiguo como diverso. Se ha utilizado y se sigue haciendo en carnavales, ceremonias religiosas, en fiestas y, por supuesto, en el teatro. A diferencia de los demás pueblos de la antigüedad, la religión no limitó a los griegos. De hecho, los griegos tuvieron la convicción de que no solo agradaban a sus dioses mediante la observación y reflexión de su creación, la naturaleza y el cosmos. También creyeron que acercándose a la creación por medio del conocimiento, compartían con sus dioses esa perfección a la que tanto aspiraron los antiguos griegos. Hacia el siglo VI antes de nuestra era, comienza a desarrollarse el pensamiento racional que derivaría en la filosofía y en ese conocimiento que siglos más tarde sería la ciencia. Cuando el espíritu logra captar la belleza y la perfección, ¿sería posible renunciar a ellas? ¿Sería posible renunciar acaso a los que fueran los objetos más preciosos? Lo más probable es que una vez que se perciben esas cualidades o atributos, se les rinda una especie de culto, como de hecho sucedió. Fue ese, un culto que se manifestó hasta en los detalles más pequeños, porque aquel pueblo quiso poseer o alcanzar la perfección y la belleza. El sentimiento de lo divino, de la perfección, manifestado en formas humanas, en formas vivas, llevó a los antiguos griegos a una constante búsqueda de la belleza. Ningún otro pueblo supo intuir como el griego la belleza en su estado más puro, despojada de todo ornamento. Desde la pintura de la cerámica cotidiana hasta las artes mayores como la escultura, la arquitectura y la creación literaria, se afanaron por expresar esa belleza que trasciende y perdura por su veracidad. Un espacio como este, por ejemplo, puede resultarnos moderno. Se podría decir que este teatro es moderno porque su construcción es relativamente reciente. Sin embargo, su diseño, su disposición del foro, del escenario, de las graderías, no lo es. De hecho, todo este diseño arquitectónico es realmente antiguo. En la antigüedad griega, el teatro de Dionisios, su dios del vino, se veía colmado durante 2 épocas del año. En esas épocas se celebraban 2 festivales en los que se presentaban obras dramáticas. Uno de esos festivales era el del Eneas, que se realizaba en el mes de enero y en el que se presentaban comedias. A estas representaciones, por lo general, solo asistían ciudadanos atenienses. Las llamadas Grandes Dionisíacas era el otro festival. Estas se llevaban a cabo durante los meses de marzo. En esa temporada, la ciudad de Atenas era muy frecuentada por gran cantidad de extranjeros que, junto con los ciudadanos, asistían a presenciar ya no obras cómicas, sino tragedias.
La mucha y variada asistencia dio a las dionisíacas un carácter mucho más festivo que los realizados en los meses de enero. En escenarios similares a este, se montaron un sinnúmero de obras trágicas. Dichas representaciones fueron, ante todo, manifestaciones religiosas, tanto por formar parte de los festivales de uno de sus dioses, Dionisios, como por ser obras que se referían a mitos que constituían la forma primitiva de sus creencias religiosas. El teatro griego. En un principio, las representaciones teatrales fueron muy sencillas y consistían en cantos y danzas rústicas que imitaban el coro de sátiros u hombres cabra que acompañaban a Dionisios. Esas representaciones rústicas, llamadas ditirambos, fueron el origen de la tragedia. En dichas representaciones había un elemento que narraba temas heroicos o míticos que cantaba el corifeo, que era el jefe del coro. El otro elemento era precisamente el coro, formado por cantantes y danzantes, y que en un principio iban vestidos con pieles y colas de machos cabríos, imitando a los sátiros. Hacia el siglo VI antes de nuestra era, los ditirambos evolucionaron hacia el drama, al introducir a un actor que conversaba con el coro y que cambiando de máscara podía representar varios personajes. Ay, qué interés tengo en vivir más tiempo. Ay, ojalá redimida por la muerte, abandonase la vida. ¿Habéis oído, oh Zeus, oh tierra, oh luz, el clamor que lanza esta esposa desgraciada? ¡Qué insaciable deseo del lecho nupcial, oh insensata! ¿Apresurar así la hora de tu muerte? Posteriormente, ya hacia principios del siglo V antes de nuestra era, las obras trágicas se perfeccionaron al introducir más actores y al perfeccionar las máscaras y el vestuario. Desde sus orígenes, las representaciones teatrales se organizaban a manera de concursos, con premios importantes y con jurados cuyos miembros representaban a cada una de las ciudades participantes. En dichos concursos solo se aceptaban a 3 dramaturgos participantes. Cada uno de ellos debía presentar 3 tragedias y una obra satírica. Esquilo, Sófocles y Eurípides fueron los autores de tragedias más representativos e importantes. Para Esquilo, el destino trágico del hombre y ante el cual los mismos dioses eran impotentes, fue su preocupación y el tema central de sus obras. La pugna entre el hombre y la sociedad o el conflicto derivado de la elección entre las leyes divinas y eternas y las humanas fue el tema que animó a las tragedias de Sófocles. Por su parte, Eurípides tomó a los héroes griegos para mostrar, a través de ellos, al hombre con sus flaquezas y pasiones. En sus personajes, Sófocles mostraba lo que el hombre debía ser. Mientras que las obras de Eurípides, sus personajes mostraron la realidad humana, lo que el hombre es. El teatro fue un espectáculo por el que se pagaba una determinada cantidad. Y a los que no podían pagarla, el Estado les proporcionaba su entrada. Lo que aún no se sabe es si los esclavos y las mujeres podían asistir. Sea como fuere, un gran auditorio era el que asistía a los muchos teatros de Grecia, esperando ansiosos presenciar las puestas en escena, ya fueran trágicas o cómicas. Los autores trágicos modificaron libremente las leyendas o los mitos tradicionales para adaptarlos a sus propósitos. En este tipo de teatro, el coro fue un recurso importante que servía para manifestar reflexiones profundas acerca de la acción representada. Cuando el amor domina violentamente a los hombres, no les deja ni virtud ni buena fama. Los coros estuvieron formados por grupos de 12 a 15 integrantes llamados coreutas, con un director llamado corifeo.
los actores fueron aumentando progresivamente y en las obras solo intervenían hombres que representaban también a los personajes femeninos. Máscaras, zapatos con plataformas para dar mayor estatura y una indumentaria que, dependiendo de su colorido, era la importancia del personaje. Si tenía tiras vistosas, los personajes eran importantes. Mientras que si la indumentaria era de color sobrio, los personajes eran humildes. Pero las puestas en escena no solo utilizaron estos elementos o recursos. ¿Sabías que entre los recursos escénicos que emplearon los antiguos griegos estaban una plataforma sobre ruedas que representaba los interiores de las casas, templos o palacios? y que también utilizaban una especie de grúa con la que los personajes eran bajados o subidos? ¿Y que también contaban con máquinas diversas para hacer los efectos de trueno y relámpagos? Los griegos, más que cualquier otro pueblo, mostraron un espíritu amante de la belleza y de la perfección, que trataron de alcanzar en todas sus expresiones artísticas. Entre esas expresiones artísticas, el teatro, trágico o cómico, tuvo una gran aceptación, siendo el tema de las tragedias el destino fatal del hombre o el conflicto causado por las elecciones de las leyes divinas o las humanas. Y todas esas obras, después de tantos siglos, son capaces aún de producir pensamientos profundos y emociones intensas.